Miren por qué elemento fundamental del fin de semana ha sido la cumbre sobre la paz o el movimiento de paz sin China y sin Rusia. Ya se sabía que iba a ser complicado. Puntos clave de lo que se ha visto en el fin de semana. Punto fundamental, este de aquí abajo: no habrá paz sin integridad territorial. Lo decía Zelensky, pero venía de un movimiento de Rusia, de Putin, el viernes, en el que anticipaba cuál era el elemento fundamental que la cumbre de Suiza tenía que empezar a debatir, que era si quieren paz, cediendo ya, es decir, alto al fuego, tregua, fin. Es lo que proponía Putin, siempre que se permitiera ya dejar a Rusia en los territorios que desde el inicio de la guerra de Ucrania se habían ocupado, más Crimea, 2014. La respuesta de Zelensky: no habrá paz sin integridad territorial, pero no solo eso, principios de soberanía, independencia e integridad territorial son el corolario, la parte fundamental del documento de la cumbre de Suiza. Fronteras reconocidas internacionalmente, y Putin venía de decirle que exigía el reconocimiento de Crimea y de Sebastopol, de tal manera que tenemos ya el punto clave. Si se quiere un alto al fuego, si se quiere un camino hacia la paz, hay que ver cuál de las dos posiciones, no cesión de territorio, sí cesión de territorio, vence. Pero si no, no hay opción de una cumbre de paz donde estén las partes y donde se pueda llegar a un acuerdo de verdad, duradero, como pedía también Zelensky en este punto. Rusia ha sido categórica a la hora de definir que no hay alternativa a un movimiento en el que Ucrania ceda definitivamente los territorios y dé un paso atrás en el entorno de la OTAN, es decir, diga no hago la entrada a la OTAN. Y por el otro lado, Ucrania ya ha planteado lo mismo que venía planteando las dos partes desde hace 2 años y medio, no habrá paz sin integridad territorial. Es decir, para que se llegue a un acuerdo de paz, Rusia tendría que devolver todos los territorios ocupados, incluyendo Crimea. ¿Ha evitado el documento final un ataque directo a Rusia para que no se impida una participación futura? Lo que están diciendo los analistas, como se ha extraído de ese documento citar de una manera clara un ataque a Rusia sobre las causas, las condiciones, el movimiento alrededor de esa guerra de Ucrania, para intentar evitar que Rusia diga no quiero ir a ese entorno para negociar una paz. Y 12 estados no han respaldado el texto. Y aquí viene la parte fundamental. No estaba Rusia, no estaba China, por lo que a partir de ahí, si no estaban ni China ni Rusia, ¿quién no ha respaldado el texto? 12 países, entre los que están Brasil, India, México o Arabia Saudí, por razones distintas, pero todas alrededor de que no estaban de acuerdo con el conjunto del texto final que salía de la cumbre de Suiza, que tiene, y vuelvo para atrás en lo que les he comentado, como principios fundamentales soberanía, independencia e integridad territorial en las fronteras reconocidas internacionalmente. Por lo que acaba sin unanimidad. No se puede calificar aquello de cumbre de paz, sino simplemente de una cumbre donde se busque cuál es el fundamento para Ucrania de una futura cumbre de paz. Pero esto no era una cumbre de paz, donde no estaba además tampoco Rusia, y donde China finalmente no llegó, y donde Biden prefirió volverse a Estados Unidos y dejar a Kamala Harris después del G7. Con lo que aquello quedó para decir 455.000 millones, es decir, tenemos una cifra ya que Ucrania y Occidente considera que es la cifra que debería reponer en una cumbre de paz, y sobre la base de una derrota rusa. Rusia-Ucrania, 455.000 millones, es decir, no se le piden 455.000 millones si no ha perdido la guerra a un país. Lo aprendimos en las 2 guerras mundiales. Se le pide el dinero cuando lo ha perdido, si no, 455.000 millones, si se lo intentas coger, ¿no?, por el lado de los activos congelados, ya, pero la guerra está en funcionamiento. Con lo que puedes tener una fotografía todavía más complicada, que es una reclamación posterior a nivel internacional de incautación de dinero que no debería sobre una base de la potencia o de una de las potencias que todavía no ha perdido la guerra. Se puede hacer sobre una base de Rusia hubiera perdido la guerra. Y si hubiera perdido la guerra y hubiese
una claudicación de Rusia, hubiese una declaración de reconocimiento de una derrota futura. Sobre esa base los 455.000 millones pueden tener sentido. Pero el movimiento de ahora, decir 455.000 millones sobre la base de una tregua, de una posible futura tregua, parece bastante complicado. Ha pasado la cumbre de Suiza, ha pasado el G7, estamos en el mismo punto. De todo esto, nada cambia. Incluyendo una cosa, el sur global está midiendo las distancias entre los dos bloques. Para ser un bloque en sí, Brasil, India, México, Arabia Saudí, está así, diciendo sí, yo entiendo las partes, pero empieza a tomar cuerpo el sur global de un entorno, BRICS, de un entorno en el que también empieza a conformar geopolíticamente una alternativa a los dos grandes bloques. De tal manera que en esta cumbre volvemos a ver que ese sur global tiene voz propia. Incluso en la Unión tienen una voz propia en la decisión. Brasil, India, México, Arabia Saudí. Fueron 12. ¿Qué es lo que dijo von der Leyen en este entorno? El mensaje hacia Rusia. El G7 ya había dejado mensajes a China el viernes, después de esa cumbre Meloni. Fue una cumbre en la que se exaltó la figura de Meloni. Luego entraremos en ella. Primero, ¿qué es lo que dijo von der Leyen en este entorno? El mundo está profundamente preocupado, pero que además las condiciones a futuro de la paz mundial en un entorno donde hay países que agreden, dijo von der Leyen, puede generar una fotografía de inestabilidad política a nivel mundial. Escuchen a von der Leyen. This high-level attendance shows one thing. The world cares deeply about the war provoked by Russia's aggression. The war blatantly violates international law and key principles of the UN Charter, and it has major negative impacts on countries across the globe, be it in food security, access to energy, or international trade. And time and again, speakers yesterday and today emphasized this impact on their economies. And so it is highly significant and valuable that so many parties came to Switzerland to discuss a way out of the war. The conference was entitled Path to Peace, and rightly so. Because we know that peace in Ukraine will not be achieved in one step. It will be La clave fundamental alrededor de esas palabras de von der Leyen, hago un poco de fotografía global, aunque se la ha hecho al principio, alrededor de la importancia que tiene sobre todo de alcanzar la paz, pero sobre la base de una paz duradera, de una paz que no recaiga sobre que alguien ha ganado, dice von der Leyen, territorio, después de una agresión a otro país sobre unas fronteras internacionalmente reconocidas. La otra figura importante que se esperaba que diera una fotografía clara alrededor de cuáles eran los conceptos para aceptar una tregua era Zelensky. Esto decía Zelensky. It's important that all participants of the summit supported Ukraine's territorial integrity because will be no lasting peace without territorial integrity. Parece evidente. Integridad territorial, integridad territorial, integridad territorial e integridad territorial. Vamos, estamos igual que antes de la cumbre de Suiza, que antes del G7, que ya empezó a dar pasos, sobre todo con la comparecencia de Putin, alrededor de cuáles eran las claves para poder llegar a una integridad territorial.